si yo te ignoraba, pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo, cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido, cuando estaba a punto de morir. Tú llegaste justo a tiempo hasta mí. Justo a tiempo, un programa, una temática, ¿no es cierto?, de prevención, de abordaje. Muchas veces tocamos, bueno, el tema de la adicción. Hoy tenemos un invitado, ¿no es cierto?, que me siento honrado, Pablito, de que vos estés acá. Así que te agradezco que haya venido de Rosario hasta Cebal. Gracias por la invitación. Y siempre tenemos, bueno, un origen que es empezar de las raíces, que sabemos que todo lo que, a lo mejor, bueno, no sé cómo va a ser tu historia, vos la vas a contar, en qué barrio te criaste, si te criaste con papá, con mamá, con padres ausentes, todos tenemos una historia distinta. Bienvenido a Justo a Tiempo. Familia tradicional, corazón de un barrio, Barrio Belgrano, el cual sigo estando. Me había mudado de casado, bueno, que había ido a Fillo, pero siempre las raíces me traían. Vinculado al barrio, ¿no? Al bar, sí, vos sabés que inclusive lo hablamos con comerciantes ahí del barrio que nos conocemos hace tantos años, y esto de volver a los orígenes siempre es interesante. No digo que haya que tener la misma cultura o los mismos hábitos que vos a lo mejor tenías cuando era pibe del barrio. Son dos cosas diferentes. ¿Viste esto de hablar, y la humildad porque está en el barrio? Déjame descreer de la gente que es tan humilde. Claro. Déjame descreer un poco. Digo que hay que estar en los lugares donde vos te sentiste cómodo o donde te criaste, pero no siempre si no, no es evolución, no siempre seguir con los mismos vínculos del barrio te hacen crecer. No sé si se entiende. Son distintos procesos de la vida. Bueno, claro, yo no me sentaría con mis amigos cuando teníamos 18 años, 20 años, tomar una cervecita como lo hacíamos en una esquina. Claro. De un negocio cuando se cerraba la persiana un día domingo. Bueno, hoy esa cultura ya no está. Ya no existe. Por eso digo, muchas veces uno quiere traer al barrio ni siquiera las mismas amistades. Porque todo va cambiando y evolucionando. Y en mi caso personal, el volver al barrio, regresé, si se quiere, en un momento muy importante de mi vida, después de una separación, en la cual no fue traumática la separación de pelea, de lucha, sino creía que con Mayra había finalizado una etapa de 25 años juntos, con hijos. Pero lo que me perdí yo después. Y ahí es donde necesité reencontrarme conmigo mismo, y el volver al barrio fue volver por ejemplo, a la casa de mi abuela, donde yo me crié de chiquito. Y bueno, cuando vos tocas fondo, cuando vos, en mi caso había caído sí, en una depresión porque me sentí perdido, ¿viste? Cuando te separás, y en esa depresión me hizo perder, yo tenía heladerías, tenía negocios, tenía muchos programas, me iba muy bien, pero cuando te corres de ese eje, y ateo, yo venía del catolicismo, pero me sentí tan defraudado por cuando se empezaron a conocer muchos casos de curas pederastas y que la iglesia lo ocultaba y que no se hablaba del tema. Y bueno, yo casado por iglesia, casado con el Padre Ignacio, bautizados mis hijos con el Padre Ignacio, yo fui a una escuela católica, la San Antonio, mis hijos fueron a la Inmaculada, es decir, venía de una raíz. Terrible. Claro. Pero cuando vi todo esto dije, che, yo no me siento identificado por nada de todo esto, no creo en nada de todo esto. El evangelismo para mí estaba muy alejado, porque creí lo que cree mucha gente que no conoce de esa religión, que son todos chantas, que los pastores se enriquecen y en fin. Bueno, para mí era mala palabra directamente. Entonces era un combo explosivo para desvinculaste a Dios de tu correrte vida. a cualquier lado. Demasiado bien me fue, ¿no? Porque podría haber caído en cualquier cosa. Y cuando, por lo general, vos caes en lugares de droga o de malos hábitos o en conductas incorrectas, cuando estás totalmente corrido de un eje. Pero bueno, a veces tenés esa posibilidad de que Dios te vuelve a tocar o lo reencontrás. Pero yo para todo ese proceso creí
que tenía que volver a los orígenes, Pablo. a la fuente, que era volver a mi barrio y hacer de nuevo la casa de mi abuela. Ir a vivir a la casa de mi abuela, donde yo me sentía muy cómodo en ese lugar, más allá de mamá y papá, y vivía con mis viejos, pero me crié mucho con mi abuela. Pero esto fue un proceso muy interno mío, ¿viste? Decir, che, si vuelvo acá y me reseteo. Y así fue un recomienzo, diría. Papá, mamá, unidos, juntos. Sí, ¿no sí, es sí. cierto? Pero Sí, bueno, sí. por lo que veo, la abuela fue un referente, porque Sí, un referente de amor, de cariño. Sí, fue un total referente. El primer tatuaje me puse su nombre. Y sí, fue como una imagen fuerte de la de mi abuela. ¿En la escuela? ¿Ahí en el barrio no? Sí, hice todo en el barrio. Sí, la escuela pública, la 528, que fue la primaria. Después secundaria la hice en el Colegio San Antonio ya. Después estudié periodismo. Y después muy chico empecé yo ya en el canal. Con 19 años, mientras estudiaba periodismo, ingreso en el canal. Y ahí se abrió otra puerta y otra posibilidad. Y también otro crecimiento y otra mirada. ¿Cómo fue que conociste a Mayra? Porque es alguien que... En Spey, mira, en Pero, el recordado Spey, sí, que íbamos a bailar todo, era Sí. el boliche de moda en ese momento, yo tenía 17 años, o no, menos, 16, 17 por ahí, y bueno, ella me llevaba un año, así que era más grande. Y ahí en el boliche, hablando, nos conocimos, y pues es que cuando la conocí a Mayra, sabía que iba a casarme con ella. Y bueno, 25 años estuvimos juntos. Así que nos pusimos de novio ahí, estuvimos 8 o 9 años de novio, después ya me casé, hice todo lo que marcaba la ley, la cultura. Había que ponerse de novio, no convivir, hacerse la respetate todos los procesos. la casita, casarse por iglesia, sí, respeté todo. Así. Todos los parámetros respeté. Estaba bueno, está bueno. Sí, no digo que... Bueno, hijos. Sí, 2, Lucía y Valentín. Sí. ¿Qué edad tienen ahora? 19 y 23. Grandes, ya son hombres, un hombre y una mujer, ¿no? Donde bien el trato con ellos, tenemos muy buena relación, ¿viste? Cuando yo me separo eran chicos y fue duro, todo ese cambio fue duro. Ese proceso fue duro. Sí, fue re duro, sí, fue muy duro, porque si bien yo vi que no funcionaba y elijo yo esa separación e irme de mi casa, pero una casa que me había llevado como 10 años terminarla, una casa muy grande, porque en ese momento era la construcción de la idea para toda la vida y todo eso, entonces todos los huevos de la canasta estaban puestos en ese lugar, ¿viste? Pero también vi que no sé si iba a funcionar a 10 años eso. No, es como que me hizo un ruido esa parte, ¿viste? Decir, che, me parece que tenemos vidas diferentes. Sirvió todo hasta acá, pero no sé si va a poder seguir más adelante. Es como que me trasladé, ¿viste? Mayra más conservadora que yo soy muy de cambios. Y bueno, 13 años después te puedo decir, mira, dejé un trabajo de 32 años para ir a la política, o sea, los cambios estaban y Mayra sigue con su vida bien, tiene su salón de belleza, todo, pero ella es más conservadora que yo. Pero bueno, hasta llegar a hablar con esta comodidad como estoy hablando, hubo un abanico. Hubo un proceso bastante... bueno, sí, interesante, Creo grande, que fuerte, muy fuerte. Que algo que me impactó de lo que conozco de tu vida, creo que viene por ahí, el lado de cuando tuviste que hacer ese cambio, porque los cambios traen, ¿no es cierto?, buenas consecuencias, malas consecuencias. En tu caso, en ese momento, no fueron tan buenas consecuencias porque te hicieron entrar en una depresión. Sí, claro, que en una depresión porque me encuentro... Disculpa que te interrumpa. Supuestamente teniendo todo lo que quiere tener uno económicamente. Todo, yo tenía todo, sí. O no tenía nada, no sé. O no tenía nada. Bueno, sí, eso, hay a que eso ver, quería eso llegar. después se evalúa. Cuando vos tenés todo, ¿qué es todo? ¿Qué es todo? Y viste, cuando decís yo no tengo audio y no tengo nada, ¿y qué es no tener nada? Bueno, a lo mejor es un debate ese. Pero sí, bueno, en mi caso personal sí, yo ya tenía todo, absolutamente todo, porque además de tener una
un buen pasar, porque allá ya tenía casa propia, casa que era muy grande, con 3 habitaciones, con un quincho de 10x5, con un terreno al lado, con pileta. Bueno, pero no tenía lo que a lo mejor necesitaba yo, o porque creí que también había llegado a... Hasta ahí bien funcionó, y después creí que necesitaba yo otra cosa. Claro, pero una cosa es creer y saber qué es lo que quería, otra cosa es creer, no saber, dejar todo e irte. Y cuando me encontré solo en un hotel, cuando me encontré solo en la casa de una amiga, dije, ¿dónde estoy? ¿Qué hice? Claro. ¿Viste? Y el cachetazo fue cuando querés regresar en algún momento y que te diga, no, ya está. ¿Viste? Y, Qué bueno, porque ahí sí caí en una depresión porque me encontré que no sabía hacer casi nada. Nosotros, nuestra familia funcionaba, que yo laburaba mucho, ella también, pero yo era el que armaba todo, el que iba, construía, compraba. Pero me di cuenta que no sabía ni los horarios de mis hijos, que ahora salían de la escuela, que no sabía cocinar, que no sabía planchar, y yo salía al aire todos los días, que todo eso lo hacía una mujer, que era mi mujer, pero nos habíamos acostumbrado a eso. Mujer de otra época también. Claro. Entonces, viste, y me di cuenta que estaba en mi casa y que no sabía hacer lo básico. Y que mi hijo se quedaba a veces en la escuela porque yo llegaba tarde, porque laburaba muchas horas. Y cuando empezás a entender esto, dije, me equivoqué. ¿Cómo arranco? ¿Qué hago? ¿Viste? Claro, estaba tan mal yo que perdí las heladerías, perdí un programa que se llamaba Sueño Deportivo que me iba recontra bien, pero claro, no podía pensar. Y sí, me agarró una depresión que fue muy, muy fuerte. Eso. Justo estamos en el mes de la depresión, ¿no es cierto? Y caer en una depresión, Pablo, ¿qué es caer en una depresión? Explicado, ¿no es cierto?, en haberlo sufrido, haberlo padecido. Que no me podía levantar, no iba al canal a trabajar, pero no podía producir los programas que yo hacía, empezar a tomar malas decisiones de negocio. Bueno, perdí, ya te digo, un programa, tenía 8 personas, tenía oficina, pero yo no estaba centrado y empecé con deudas y me tuve que vivir de mi vieja porque no llegaba a fin de mes. Pero vos no tenías todo, sí, pero yo estaba bloqueado. Tenía todo, pero no tenía nada, como dijiste. No, ahí ya no tenía nada. Pero igual, al principio a veces creemos que tenemos todo, pero bueno, siempre falta una pata para la creí mesa. que lo iba a poder manejar. Bueno, estas cosas que tiene bueno, en otro momento diría la vida, el universo, ¿viste? Siempre creo que nos dan una oportunidad. Creo que tenemos que llegar a tocar fondo para poder reinventarnos y también tocar fondo para que Dios te muestre lo que pasó. Te diga, che, mirá, ojo. Te digo que Dios te llama con lazo de amor o con lazo de aflicción. Muchas veces nos ha llamado con lazo de amor y no entendimos y nos termina llamando con lazo de aflicción. Me mostró que tenía todo esto y después me dijo, pero ahora vas a ir allá. Pero claro, yo no lo entendía porque yo era ateo. Claro. Pero cuando voy a una reunión empresarial, donde dije, bueno, esta es la mía, voy a ver si me reinvento con esto. En 2 horas de negocio que se hablaban de cómo potenciar, si vos tenías un emprendimiento y demás, conozco ahí a un pastor que se llama Daniel Cataño y que da una palabra que la verdad para mí fue muy fuerte porque primero yo no creía y yo ni sabía quién era, pero la palabra me llegó y cuando te llega, no importa si vos la buscás. En mi caso yo no la busqué. Pero fue una palabra muy fuerte que cuando vos no podés transmitir con lo que te pasa, ¿viste? No podés transmitir con palabras. Eso se llama inefable. Por lo menos me pasó en ese momento, fue inefable. Yo no supe qué fue lo que ocurrió, pero sí lo que me pasó a mí, corporalmente. Fue una cosa que fue un movimiento. ¿Te marcó? Sí, un movimiento interno que no supe qué fue. En una reunión de... Empresarios. Nada que ver con nada. No, nada que ver con iglesia, nada. No, porque si me hubiesen dicho que era de la iglesia yo no iba. No, claro que no iba. Menos si era un pastor, no iba. Directamente no hubiese ido. Pero bueno, ¿dónde iba a ir? En un lugar donde a mí me interesaba, que eran los negocios. Claro. Y cuando
escucho esa palabra y me pega, pregunto, che, ¿quién es este señor? Fulano de tal, Daniel Cataño, ¿pero qué es un pastor? ¿Cómo un pastor? ¿Qué es un pastor? ¿Qué hace acá aparte? Claro, no, lo invitaron para... Sí. Porque esta es una iglesia, ¿cómo una iglesia? Es en un salón. Bueno, pero muchas veces nos ocurren cosas. Muchas veces vos te sentás a hablar con alguien y te dice una palabra. Y cuando uno cree que dice una palabra, se cree que hay que ir a una Biblia. Y una palabra es una palabra. Dios nos habla por intermedio de personas comunes. No va a venir un cura, ni un pastor, ni nadie iluminado que vos lo tengas referenciado con algo eclesiástico para darte una palabra. A lo mejor Dios es más sencillo de lo que nosotros creemos. Pero te lo hace sencillo. Exactamente. Te lo hace sencillo. Entonces yo creo mucho en esto de la palabra porque lo he experimentado, porque ahora lo veo. Y muchas veces, vas a una carnicería y te dio una palabra. El tema es si vos sos receptor. Porque a lo mejor lo escuchaste y lo dejás pasar. En este caso yo lo sentí, porque vos me preguntás, ¿pero qué dijo? No tengo ni la más remota idea, porque no me acuerdo. Yo sé lo que a mí me pasó. Y tuve una necesidad de decir, che, pero para este tipo, ¿y dónde está? Y no, mira, los jueves. Y tuve la necesidad de ir solo un jueves. Y guau, ahí ya lo vi en el púlpito. Y dije, uy, qué fuerte esto. Y ya tuve necesidad de un domingo. Y ya tuve necesidad de otro domingo, porque claro, era cada vez que yo iba, siendo conocido, la iglesia evangélica es difícil, ¿viste? Claro. Compleja para el que no la conoce, que te vengan a saludar y todo, y yo me quedaba quietito, porque digo, ¿qué pasó? Claro. Pero me quedaba quietito, con miedo, pero con una necesidad de decir, necesito seguir experimentando, no sé qué carajo es esto. Pero qué bueno que está esto, pero no sabía ni qué era. Porque después al pastor yo lo conocí, hasta que me animé, todo, pasaron como 8 meses todo esto. En ese intervalo, o en ese proceso, yo seguía sin llegar a fin de mes, yo vivía con mi vieja, no podía levantar la cabeza. Bueno, fue todo un movimiento, pero ahí fue donde me reinventé también. Bueno, pero ¿solo te ayudó la iglesia? No, fui una psicóloga, Natania, que me salvó también ella, porque primero creo en esto, porque si yo no hubiese conocido primero a ella, que fue quien me hizo empezar a bajar y a darme cuenta de lo equivocado que estaba, y era horrible que me dijese, yo siempre la cargo. Te confrontaba. Vos me dijiste que era un bolú. Un poco, nada, me dice, jamás te pudo haber dicho eso. No me lo dijiste con palabra, pero me lo hiciste sentir porque sos tan inteligente. Pero claro, me confrontó y me empezó a hacer dar cuenta de cosas y a bajar los decibeles. Yo hacía un programa de deportes extremos, donde saltaba en paracaídas, buceaba, y ella me decía siempre, vos vivías a 300 kilómetros por hora. Y te perdés un montón de cosas. El día que vos bajes, vas a poder empezar a ver. Y cuando yo empecé a ver, que empecé a desacelerar, y un día me llamó mucho la atención que iba por circunvalación a 80 kilómetros por hora y vi el atardecer. Y me dejó marcado porque me acordé lo que me dijo ella. Cuando yo desacelerase mi vida, iba a empezar a ver. Y vi una caída del sol. Y vos decís, es una estupidez lo que vos estás diciendo. Para mí no. Y no. Porque yo miraba pero no observaba. A tal punto que hace años que cuando tengo tiempo voy a las 6, 7 de la tarde a andar en bici o a correr o a hacer ejercicio porque quiero ver eso. Me dejó muy marcado. Pero gracias a que me hizo desacelerar un profesional, yo pude escuchar una palabra. ¿Se entiende? Sí, se No reentiende. fue al revés en mi caso. No es que yo fui a un pastor. Claro. No. Yo fui a un profesional, como cuando estás con adicciones vas a un profesional que habla como tiene que hablar un profesional. Después anda a la iglesia, si querés. Yo cuento mi experiencia. En otros casos serán al revés. Yo digo lo que a mí me pasó, claro, mi combo. Pasa de las dos formas. Nosotros hoy que trabajamos con el tema de las adicciones decimos lo operativo
y la sanidad interior. Claro. Todo va, si uno... Va todo de la mano. Ayer estaba hablando con una psicóloga que está encargada de salud mental. Digo, y tenemos buena onda, tenemos una Sí. amistad. Y le digo, ¿y si nos unimos? Y ella dijo, sí, estaría bueno que nos unamos, ¿no es cierto? Lo que hacemos territorio y la salud mental. Y un profesional. Está bueno. Yo poco también. Creo que complementa todo. No, pero no. Porque vos a lo mejor lo puede hacer la psicóloga, el psicólogo a lo mejor no puede explicar determinadas cuestiones porque no se drogó. Claro. Pero vos a lo mejor, que pasaste por un montón de cuestiones e inclusive estuviste privado de la libertad, vos tenés una experiencia, pero a lo mejor no tenés la facilidad de palabra para explicar determinada cuestión que a lo mejor queda en el camino. Y acá el profesional te puede ayudar. Claro. Yo creo en los profesionales, algunos no creen en los... Yo personalmente sí, porque yo sé lo que hizo en mi vida. Yo sé lo que hizo en mi vida un profesional psicólogo, lo que hizo un pastor, lo que hizo la iglesia, lo que hizo Dios. Pero para mí es todo. No hay cosas separadas. Esto es para mí. Habrá otro que tiene otra experiencia. No, pero está bueno lo que nosotros en Rompiendo Cadenas trabajamos operadores, más yo me recibí Sí. de operador comunitario de salud mental en adicciones. ¿No es cierto? Creo que Dios nos da herramientas que a lo mejor nosotros por ser religiosos le decimos, no, esto no sirve. No, mentira. Esto sí sirve. Nosotros tratamos, ¿no es cierto?, de que hay que barrer abajo la alfombra, lo que lastimó, las raíces de amargura, tristeza, y el profesional también lo sabe hacer. Nosotros tenemos una psicóloga, Natalia. Son complementos, Mario. Son complementos. Desechar una cosa porque creo que estamos acá, no, porque yo soy creyente, soy cristiano, no tiene que haber un psicólogo. Bueno, qué sé yo. Yo no coincido con todo lo que se hace en la iglesia. Yo no soy religioso, yo soy creyente. Dice que el Evangelio es poder de Dios, ¿no? Entonces no lo podemos hacer religioso. Bueno, están los que son tan religiosos que se corren de los ejes y por ser tan religiosos no se habla de política hace años. Recién ahora se está hablando de Para que ese proceso va a llegar... No, ya llegó. El tema es que se perdió muchos años. No, en tu vida, digo, porque primero... ¿En qué sentido? En el sentido de que pasaste, ¿no es cierto?, todo ese bajón, Sí. conociste de ese pastor, Sí. y bueno, pero fue un proceso que no fue, creo, fácil salir de ese proceso donde estaba en ese pozo. No, fueron muchos años porque yo iba a la iglesia, ya después cuando tuve contacto, 8 meses, ya empezamos a tomar café, ya empezamos a charlar, ya empecé a trabajar para ellos, le hice un programa de radio, un programa de tele, ya empezamos a tener otro contacto, ya Un me empezó vínculo. a conocer, pero yo quería regresar a mi casa. Yo buscaba una palabra, yo digo, che, bueno, ahora vengo acá, ya estoy yendo, hace 8 meses, ahora me va a resolver la vida. Y resulta que me encontré con un pastor que me decía, tomando un café, a lo mejor no vuelve más a tu casa. Y yo le decía, pero yo vengo a buscar la solución acá. Sí, pero vos estás esperando que yo diga otra cosa, pero no, yo no sé quién es tu mujer. No sé quién es Mayra. A lo mejor no volvés nunca más. ¿Y qué vas a hacer vos? ¿Vas a seguir así, deprimido? Qué terrible. ¿Te vas a pegar un tiro? Y para mí era muy fuerte. Digo, ¿qué me está diciendo? Pero claro, estaba haciendo un ruido tremendo. Me dice, ¿y si no volvés? Porque a lo mejor no volvés más. ¿Qué haces? ¿Te quedás tirado? Porque nosotros sabemos lo que Dios va a hacer en tu vida. Nosotros sabemos el proceso. No hay una casualidad que vos estás acá. Así que te tenés que levantar. Pero esto de vos te vas a pegar un tiro, digo, wow, qué fuerte. Digo, pero ¿qué me está diciendo este hombre? Está loco, pero bueno, en mí se movió. Me dijo, y lo fuerte de eso fue que a posterior me dice, a lo mejor no volvés, pero Dios en tu vida, sabemos el proceso que va a hacer y no tenés idea de lo que vos vas a hacer dentro de 10 años y lo que vas a ayudar a la gente. Y no me 10 dijo, años, ¿eh? y no me dijo 1 año, no me dijo 2 meses. Y me acuerdo textual de la palabra, porque fueron fuertes, te vas a matar. Y 10 años, yo decía, yo no llegaba a fin de mes. Digo, ¿qué está hablando? Achicame Claro. achicame la cuota y los años. Me dijo, pero vos vas a ayudar mucho a la gente en 10 años. Yo digo, estamos todos locos. Bueno, no lo entendí. Yo me había separado, mi vida había sido desordenada, casado también. Y me contó, y te lo cuento como... Esto fue hace 13 años,
o 10 años, 11 años fue. Pero lo que más también me marca, fíjate, te lo estoy diciendo tal cual fue esto, pero me dijo, mirá, acá hay un caso en San Lorenzo de un muchacho que con su chatita que estaba repartiendo, no lo quiso hacer, pero iba un poco distraído y se lleva por delante al hijo de un muchacho de acá muy conocido y lo mata. Pero no tuvo no quiso hacerlo, es decir, el juez dictamina que no tiene que ir a prisión, porque no estaba borracho, nada, estaba trabajando, el pibe se cruza, bueno, Sí, un accidente. esas fatalidades de accidente, pero el juez dice, bueno, mirá, hay que pagar un resarcimiento económico al padre. El tipo dice, bueno, sí, lamentablemente, yo no quise hacer esto, pero si hay que pagarlo, sí, lo voy a pagar, no me voy a resistir. Y el padre dice, mirá, a mí yo necesito la plata, porque no me devuelve el hijo. Pero vamos a hacer una cosa, lo acepto, no estoy de acuerdo, pero lo acepto, pero vamos a hacer una cosa, juez, que ese dinero no me lo deposite, ese $1.000.000 de pesos en su momento, me lo pague por cuotas y me lo venga a dar en la mano en mi casa. Y el juez falla a favor. Y el tipo todos los meses tenía que ir, golpearle la puerta, le daba el sobre, lo miraba a los ojos y el tipo no le hablaba. Así era meses tras meses, y los 3, 4 meses que esto transcurrió, el tipo se quebraba, lloraba, porque no le hablaba. Y el pastor me dice, vos un poco estás pagando todo esto. Tu desorden, el andar con mujer, el no darle bolilla a la familia, el equivocar. Vos estás pagando todo en cuotas. Eso es lo que te está pasando. Pero un día vas a terminar de pagar, porque vos estás en la iglesia. Y un día eso se paga. Y tal vez vas a pagar un mes más porque querés, u otro mes. Pero la deuda la vas a saldar. Y a mí me quedó muy marcado. Y yo no me acuerdo si pasaron 3, 4, 5 meses y un día me levanté, che, y sentí que me había limpiado, que había otra cosa en mi vida, che. Que Dios había traído un renuevo para tu vida. Sí, lo experimenté. A tal punto que ahí voy de mi abuela, la casa cerrada 8 años, la hago nueva. Empiezo a vivir ahí y me levanto. Construí una casa de nuevo, empecé a cambiar el auto, empecé a tener negocios de nuevo. O sea que Pasó un proceso, estoy hablando de 2 años. no todo fue esto. fácil. No, qué fácil, ¿no? Bueno, no me pegué un tiro, pero no me lo pegué, qué sé yo. No sé, Dios quería que yo Creo haga. que es un hombre con propósito. Bueno, y sí, porque cuando él dijo, dentro de 10 años no tenés idea lo que vos vas a hacer, lo que vas a hacer Dios en tu vida y lo que vos vas a hacer en la vida de los demás. Hace poco, bueno, fui a verlo a Daniel y le dije, bueno, vos me dijiste 10 años, le conté la historia que él no se acordaba, le digo, no, vos no te vas a acordar, pero yo sí, porque para mí fue muy fuerte lo que vos me dijiste. Pero está bueno, porque dice que Dios honra a los que le honran. Y acá está, digo, Fuiste 10 honrado. años pasaron y me voy a la política. ¿Por qué vos me lo dijiste? No sabes lo que va a hacer Dios en tu vida y lo que vos vas a hacer en la vida de los demás. Acá estoy, le digo. Dejo mi trabajo de 32 años porque el llamado lo tuve. Y bueno, y me reinventé, me reivindiqué. Ya empezaba con el proceso, porque ahí me vino a buscar Walter Gione, pero Walter Gione me vino a buscar hace 5 años. Y yo siempre le dije que no. Porque los 10 años se cumplieron ahora. No era el tiempo, es ahora el tiempo. Pero era el tiempo de que alguien me venga a empezar a seducir con la idea, o a ratificar lo que me habían dicho, de que yo iba a ayudar a la gente. Y no hay casualidad de que venga Walter Gione, que es diputado pero es pastor. No hay una casualidad. No fue cualquier político. Entonces cuando yo veo este proceso de mi vida, dije, cómo la tiene clara y cómo estamos todos marcados con esto. Cómo nuestra vida está marcada. Yo no me puedo hacer el distraído, yo no puedo decir de casualidad. Tal vez antes lo decía. Pablo, yo siempre hablo de una política constructiva, ¿no es cierto? Pasaste, no, como dijiste vos, no es fácil dejar un trabajo que vos venías haciendo de taquito, Y me diríamos. separé por segunda vez. 32 años. Con Mayra 25, 32 en el canal. Sí, fue una separación durísima.
fue durísimo decir no. Cuando te va tan bien, ¿no? Cuando sos una de las figuras. Y tener que decir no para ir a otro lado desconocido y con todo lo que sabemos que es la política. Sí, claro, fue re duro. Pero bueno, yo la palabra la tuve, yo el llamado lo tuve. Y no, o me hacía el distraído o lo hacía. Y preferí la obediencia en esto. ¿Sabes qué? Una vez le hicimos en una radio una entrevista a un muchacho que es político y, de Buenos Aires, y un periodista se quiso meter en la entrevista para hacer una pregunta y le dice: ¿vos creés que la política es corrupta? Y él le dijo: no, el corazón del hombre es corrupto. Y dice: yo voy a llegar a la política y voy a hacer las cosas con... Y bueno, hizo lo que tuvo que hacer. ¿Qué política constructiva querés implantar, ¿no es cierto?, en la provincia de Santa Fe, en Rosario? Porque somos rosarinos. Vos sos nacido en Rosario. Sí, sí, sí. Sí, bueno, porque vos ves el abandono que hay en los barrios de Rosario. El proyecto va para los barrios, va para los clubes, porque creo que desde el deporte se empieza a construir un montón de cosas, pero ahí tiene que ingresar también a Precod, porque quiero que se le dé una palabra, creo que hay que reivindicarse, creo que hay que reinventarse. El deporte como excusa, porque yo pongo 2 horas menos de celu, 2 horas más de ejercicios, pero quiero llevar a los abuelos para que un nene adopte a un abuelo, entre comillas, empezar a volver a esas bases de las cuales yo volví a un barrio por mi abuela, que ya estaba muerta, ¿no? Pero también, Mario, empezar a hablar diferente, y creo que hasta los pastores tienen que empezar a hablar diferentes. Lo que hicieron hasta acá está bien, pero se tienen que reinventar. Basta de dar tantas dádivas en los barrios. Yo he ido a barrios y me he peleado con pastores y con gente que vive en situaciones incómodas, más que nada porque quieren y no por tanto la situación. He ido a lugares donde dicen: che, no nos cortan el pasto, es verdad, el Estado no está presente. Che, no nos arreglan esto, es verdad, el Estado no está presente. Y a más de uno, y ahí es donde yo empiezo a hablar diferente, les digo: ok, pero acá no juegan tus pibes, es verdad, yo lo estoy viendo, el pasto alto, lo estoy viendo, no me hago el distraído. Pero digo, ¿cuántos son en este barrio? ¿Nadie tiene 3 bordeadoras? Nos seguimos quejando del Estado, pero ustedes no lo pueden hacer, ¿de verdad? Claro, te miran como diciendo: pero no lo tengo que hacer yo, lo tiene que hacer él. Está bien, pero no lo hace él. Entonces no lo hacemos. Y yo ya empiezo con un discurso distinto. Yo no quiero más que se llamen comedores. Yo quiero que se llamen centro de activación. Porque es cultural también la pobreza. Y es un negocio. Y familia tras generaciones, empiezan a hablar de que voy al comedor. Pero mira cómo cambia, voy a un centro de activación. ¿Y qué es? Empecemos a ver qué es. Pero ya no tenés la palabra. Hablamos del valor de la palabra. Esto es una palabra. Empezar a modificar. Pero los pastores tienen una gran responsabilidad en esto. Por eso yo no soy religioso. Yo soy creyente. Yo no creo en todo lo que me dicen los pastores. Yo creo que la religión fue lo que crucificó a Jesús. Bueno, claro. Creo que, por eso digo, el Evangelio es poder de Dios. Vos fíjate, ¿sí? Vos lo conociste a Gaby. Gaby le enseña a los vecinos ahí en los 20 amigos. Me trajo eso, vos dijiste, a cortar el pasto. Sí, claro. Le enseña, ¿no es cierto?, lo que es ahí adentro, donde era un búnker, donde era un lugar de muerte, de venta de droga, le enseña cosas, ¿no es cierto?, los reeduca, porque vos decís... Reeducar, es cultural. Va un tipo que yo no podría ir porque yo no viví lo que pasó Gaby o lo que pasaste vos, pero van ustedes, pero tienen que transformarlo y como con palabras y hay que comprometerse. Yo creo que la gente no se compromete, es más fácil echarle la culpa al político que comprometerse. Es mucho más fácil y mucho más sencillo. Y cuando vos le decís: me podés juntar 30 vecinos, yo voy adelante tuyo, nos vamos al consejo. Pero yo no los puedo juntar a los 30 vecinos. ¿Y qué querés que lo haga yo? A esto me ha pasado. Mirá que yo vuelvo a mi casa, me destapo una lata de cerveza, miro Netflix, yo no tengo el problema lo tenés vos. ¿Vos te crees que yo voy a hacer tu trabajo? Yo ni me muevo. Pero yo no puedo juntar 30 vecinos. Y todo esto que te estoy contando es lo que me ha pasado en plena campaña. Mi equipo me quería matar. Porque supuestamente hay que hablar y decir lo que quieren escuchar. Pero yo no voy a hacer eso. Está en contra de mis principios. Si yo me levanté de muerto, si a mí no me dieron una tarjeta de crédito, a mí el pastor no me dio una tarjeta de crédito, a mí me dio una palabra. A mí no me dio plata,
A mí tuve que llegar a fin de mes con mi vieja. Entonces cuando yo viví eso y vi lo que hace una iglesia y vi lo que hace una comunidad, vamos a corrernos de lo religioso, una comunidad, porque lo experimenté conmigo, a mí no me dio plata, dije, si yo vi que esto se pudo, voy a intentar hacer lo mismo. Pero no te vengo a dar nada. Yo voy a los clubes y le digo, yo no les vengo a dar nada a ustedes, en concepto de que te lo tengo que dar. ¿Por qué? Porque son un club. Y, pero yo soy el presidente del club, vengo a ayudar a la gente. Pero ¿quién te puso una 45 en la cabeza para que sea el presidente? Nadie. ¿Y entonces? ¿No estás capacitado? Ándate. Ándate. Si no está capacitado para ser un presidente y tenés que depender del Estado es porque no está capacitado. Punto. Si no, no hay forma de que lo haga. De que vos... Claro, yo también soy presidente pidiéndole guita al Estado para que me haga todo. Sí, bueno, todo lo haríamos. Hacelo sin eso. O persuadí a la gente. Pero no le puedo cobrar la cuota. Ah, bueno. Entonces vos querés que yo te dé la guita y no comprometerlos. Bueno, no. Yo no vengo a hacer eso. No vengo a hacer eso. Y si en este proceso no es lo que pueda cambiar, no será para mí. Lo que no me voy a quedar con la duda de que no escuché a quien tenía que escuchar y que no lo intenté. Porque hoy mis colegas, inclusive todos me dan mimos, pero a partir del 10 de diciembre que yo asuma ya va a ser más hostil todo. Y yo voy a pasar a ser un tipo que también voy a chorear en la política y todo eso. Eso es lo que me van a decir. Pero soy tipo de principio, sé lo que quiero, sé cómo quiero y no tengo problema en pelear con quien sea, de discutirlo. Pablo, me gustó mucho lo de, viste, yo te dije política constructiva, esa es mi frase, ¿no? Reeducar, algo que nosotros necesitamos en la ciudad de Rosario, Reeducar. porque hablo de la ciudad de Rosario porque, bueno, pueblos alrededor, provincia de Santa Fe, Argentina, porque creo que hay una cultura que lamentablemente se abandonó, Sí. ¿no es cierto? Y reeducar es lo mismo que adentro de una cárcel. Nosotros vamos dentro de una cárcel y le predicamos el evangelio, pero también le reeducamos, ¿no es cierto? Yo le cuento mi historia, porque yo empecé cortando yuyo, podando árboles, año tras año, a dedo, de Piñero hasta acá, hasta Cebal. No fue fácil para mi vida, ¿no es cierto? Como cualquiera de los que empieza. Pero tuve que ser reeducado y tuve, bueno, a los hermanos de la fe y la tuve a mi señora que no me dejó pasar un aviso. No, cada obrero tiene su salario, vos tenés que trabajar de esta forma, tenés que esforzarte. Pero bueno, sabemos que hay un abandono de hace muchos años, del tiempo de los militares, en todos los barrios. Pero nosotros creo que somos encargados de reeducar a la gente. Reeducar. Reeducar. ¿Y cómo? No diciéndole lo que quieren escuchar. Ir a las villas como voy yo, le digo yo a usted no le hago nada. No más, no te vengo más yo acá. Estás loco vos, yo te tengo que hacer eso vos. ¿Son cuántos hombres acá? ¿Cuántos hay hombres acá? 50, 60 y ninguno te puede cortar el pasto, ninguno te... y te voy a venir yo. Pero matame. Pero yo me he enfrentado con los pastores, le he dicho, estás equivocado. Está mal lo que estás haciendo vos. Está mal. Esto es una dádiva, abuela. Y esto, vos te crees que esto es la iglesia, porque viste, después viene con la cuestión sentimental, ¿no? Que la iglesia tiene que ser, bueno, yo estoy en contra. Yo estoy en contra. No soy religioso ni lo voy a hacer. Soy creyente. Fue muy impactante ese día, a mí por lo menos el día ese que fuiste a los 20 amigos, porque bueno, todos los que estábamos ahí habíamos salido de barrio, de distintos lugares rústicos, y cuando vos empezaste a contar tu historia, tu testimonio, a mí me llegó mucho porque mucha gente de los que nos siguen, ¿no es cierto?, no tienen problema económico, pero piensan que lo que es el poder, el dinero, es lo que te va a llevar a la felicidad. Y bueno, vos hoy estás contando que no te llevó a la felicidad, al contrario, No. te llevó a un pozo depresivo. Y volviendo, ¿no es cierto?, a la temática que es la depresión, bueno, se puede salir de la depresión, son un testimonio vivo de que se puede salir de esa situación. Sí, con ayuda profesional y con Dios, sí, claro que se sale. Sí, claro. No solo se sale, sino te reinventás. Sí, porque yo volví a ser después de un tiempo el que era. Pero bueno, pasó un periodo que evidentemente tenía que pasar. No hubo una casualidad. No existe la casualidad. No, claro que no. No hay casualidad. A mí Dios me dijo, bueno, ponete de rodillas. ¿Vos no creés? Bueno, ponete de rodillas. Te voy a hacer poner de rodillas. Porque a lo mejor me dijo ponete de rodillas. Yo dije, no, si yo no creo en vos. Tal vez fue así, no tengo idea cómo habrá sido.
Pero capaz que me dijo un día, che, negro, ¿por qué no te pones de rodillas y mirá que te va a ir mal? ¿Y quién sos vos? Supongo que pudo haber sido mi diálogo, algo Claro. así. Si algún día vino alguien y me lo dijo, ¿viste? Hablando por intermedio de él. Bueno, si no era por las buenas, fue por las malas. Y a mí, en mi caso, que fue por las malas, agradezco haber conocido de qué pasó, porque hoy puedo ir a un lugar y decir, mirá que yo no te voy a ayudar. O yo te ayudo si te ayudas vos. Arrancá vos, yo te sigo. Claro, te ayudo si te dejas ayudar para Pero también. si no, porque no. No. Nosotros cuando vamos a hacer un abordaje a una persona que tiene problemas de adicción, también necesitamos que la persona se deje ayudar. Y claro. Bueno, ahí a lo mejor con tu experiencia podés abordarlo y el profesional Todos juntos. trasladar. Trabajamos nosotros, trabajamos todos Claro, juntos. bueno, no creo que sea aislado. Va un tipo que la padeció y que se reivindicó, el profesional que sabe cómo contener esto y una iglesia que te da el contexto. Entonces en ese combo se pueden hacer. Y nosotros ir a 20 amigos, vos decís, yo te impacté. Yo digo, bueno, a mí me impactaron ustedes. Porque lo mío, bueno, yo cuento una experiencia de vida que me pasó a mí, interiormente, espiritualmente, pero lo que yo vi ahí, una cosa es la teoría y otra cosa ya es la práctica de ver a gente que cuenta, che, me matan a mi hijo y yo no hice nada porque Dios me... Y yo quería salir corriendo ese día de 20 amigos. Digo, ¿qué está pasando acá? Porque fue muy fuerte. Pero también, bueno, en mi cabeza se trasladaba lo que me decía Daniel Cataño hace 10 años atrás, no sabes lo que vas a hacer vos en la vida de los demás. Y claro, pero yo para hacer cosas en la vida de los demás tengo que ir a esos lugares a ver qué pasa. In situ, ahí, estar y escucharlos y ratificar ¿y cómo se los puede ayudar? Diciéndole, pobrecito, no, che, vamos. Pero hay que laburar, hay que cambiar los modismos. Hay que cambiarlos. Hay que empezar en las iglesias a hablar de política de verdad. Yo hago un ejercicio, fui 55 iglesias recorrí yo. Y en muchas tuve la posibilidad de decirles en la cara al pastor y a la misma gente, ustedes están equivocados porque no hablamos de política acá. Nadie quiere hablar de política acá. Y está mal. Hace 2 días atrás le decía a mi mujer Anaí, le decía que bíblicamente José, Moisés, Daniel, fueron todos metidos en gobiernos políticos. Sí, todos. Y todos políticos, y todos gobiernos corruptos, pero que ellos fueron luz. Claro. Y dejaron muchas enseñanzas que hoy, bueno, son nuestras enseñanzas también. Sí. Pero también se metieron en la política. Fueron terribles políticos. Pues Moisés, yo la acabo de ver ahora la historia de nuevo de Moisés, fuertísimo. Y sí, no voy a decir que me siento identificado, me gustaría ser así. El tipo peleó contra todo, luchó, creyó. En un momento le dijo a Dios, a mí me elegí de verdad, yo no quiero saber nada, porque él lo dice. Che, yo dije lo mismo, che, yo la escuché, la voz de había que venir a este lado, pero yo en un momento dije, che, yo quiero seguir haciendo nota, ¿no? Esto. A mí me pasó con la vida de José dentro de Piñero. Y yo le contaba a los presos y a la policía que Dios me había hablado y que me iba a estar al lado de autoridades, iba a hacer prevención. Y se me burlaban todo. Tuve 3 años y medio que se me burlaban todo porque también yo había sembrado cosas como para que nadie me crea. Claro. ¿Me entendés? Como yo digo muchas veces, yo no salí de una facultad, salí de una cárcel. Después tuve que ir sembrando de a poquito, ¿no es cierto?, la fe en la gente, que pueda creer que había un cambio en mi vida. Pero bueno, Pablo, hoy actualmente haciendo, ¿no es cierto?, ¿cómo es tu vida actualmente, ¿no es cierto?, con tu nueva pareja? Bueno, hoy estoy solo, pero... O solo. Hoy estoy solo, sí. Bueno, va a haber muchas hermanas que van a querer orar por tu vida. Sí, no, mi vida es normal. Yo tus hijos. asumo en diciembre, pero en el mientras tanto sigo con mis proyectos periodísticos, porque tengo una agencia de publicidad y estoy trabajando en una radio a la noche que es Radio La Red. O sea, me corrí de Canal 3, pero no me corrí de la profesión. Estoy haciendo un streaming los martes y los jueves, se llama Pedí la Pelota, en el cual
hago mano a mano, que lo quise hacer hace mucho tiempo y bueno, no tenía las horas o no tenía el espacio como para hacerlo y dije, bueno, es el momento y tengo muchas satisfacciones, porque esto, cuando yo entré al canal hace 30 años atrás, no tenía las herramientas de redes sociales, de YouTube, no existía. Hoy me voy y gracias a Dios puedo hacer una entrevista y que la vean 440, le hicimos a Sebastián Mascherano hablando sobre su historia y 440.000 personas la vieron. Casi lo mismo que me miraba en Canal 3. Entonces digo, hoy tengo esta herramienta y dije, y pará, esto está funcionando y vi el movimiento, porque cuando yo arranco no la veía nadie las notas, 0 visualizaciones, 0. Me agarró otra depresión, porque yo vengo ¿Y tu familia? No, yo vengo de Canal 3 claro. y acá y nadie lo ve. Bueno, pero es tiempo. Hay que perseverar a veces. No, y creer en las ideas. Claro. Yo creo mucho en mí, creo en lo que hago, en los proyectos. Bueno, a veces funcionan, a veces no, pero después de 4 meses ver una nota que tenga 440.000 visualizaciones. Le hice a Carlos Varela, el abogado, ¿cuál lo conoces? Claro. A Varela. Atendió tu caso personal. Sí, en el año 97. Bueno, y hablar con Carlos de su vida, porque el ciclo de entrevista no es solo deporte, sino quiero que pasen personajes para conocer, porque tengo ganas de dejar algo, un mensaje desde estas notas que yo hago. Y es lo mío, y soy fuerte, y en cualquier profesión, si sos abogado, médico o heladero, podés hacer la profesión más la política. Y en mi caso, la miseria de los políticos hicieron que me baje de un medio, porque yo salía mucho al aire. Pero entre todas estas adversidades yo digo, yo sigo. Dice que todo nos ayuda para bien. Y si yo estoy en un camino que no vuelvo atrás, que es el de Dios, que me abre, si hay un propósito. Y no es que voy a ser político y dejo de ser periodista, voy a ser político y periodista. Y voy a romper esa barrera que creen que no se puede. Si soy un tipo que tiene una fortaleza, que tiene una energía interior, que tiene una fuerza para demostrar que se pueden hacer un montón de cosas, no le robé nada a nadie. Puedo mirar a los ojos a mis hijos. Matamos. Al Pablo, que fue el gato Gavira de hace 15 años atrás, 20 años atrás, no está más ese. Hay otro. Y que lo tiene que trasladar a lo que pasa. Pero bueno, en este proceso que me va a pasar, como hay tantos vicios y hay tantas miserias de los políticos, voy a tener que ir luchando. Pero bueno... De eso se trata la vida, ¿no? A ver, Moisés sacó a un pueblo y mientras los estaba sacando, le seguían dudando. Y cuando fue al monte, que tardó como 2 meses en volver, ya lo daban por muerto y pusieron un becerro de oro. Fueron dudando siempre. Y es más, ni siquiera entró a la tierra prometida, ni siquiera ingresó él. Para mí, bíblicamente, fue injusto, injusto. Lo llamaron, le dijeron tenés que hacer todo esto, le dudaban, se tuvo que ir caminando hasta allá. Fue injusto, dejate de hinchar. Pero yo creo que valió la pena porque después de todas unas generaciones... Y bueno, a lo mejor no me voy a comparar porque sería una falta de respeto. No, pero... Mío, digo, pero tal vez yo rompa con estos esquemas y... dentro de 20 años alguien lo pueda llevar a cabo, o 30 años, o 40 años, pero había que poner una semilla de decir, yo no te vengo a dar nada, vos. Vos, pastor, vos estás equivocado, está mal lo que estás haciendo. Porque nadie se lo dice. Porque la comunidad evangélica es cerrada, es muy cerrada, y yo estoy en contra. Y dice que Dios nos mandó a servir, no a ser servidos. Bueno, hagan lo que ustedes crean, yo no. Yo no. Te respeto, sí. No, digo que los pastores y todos los hermanos tenemos que servir, por eso nosotros siempre hablamos y predicamos servir, de salir. Pero también si viene un tipo que viene de afuera con otra mirada, hay que escuchar. Sí, me vale. Hay que escuchar. Hay que escuchar, ¿viste? Porque yo no vengo de familia adinerada, ni soy de apellido. Yo fui de barrio, de laburo, de familia de laburo, y también tengo calle, tengo mucha calle. Y puedo tener otra mirada. Y muchas veces en los círculos áulicos de
de las comunidades evangélicas o cristianas, cuando vos estás en ese lugar solamente ves eso. Y yo tengo la posibilidad que vengo de afuera. Claro. E ingreso a un lugar. Pero tengo la mirada de afuera también. Entonces, tengo las dos miradas. Pero esta no la descarto. Porque esta fue la que me trajo hasta acá. Nunca olvidarse a donde Dios nos sacó. No, porque yo... Del padecimiento que pasamos. Porque eso fue lo importante para venir hasta acá. Así que bueno, un poco mi vida es esa. Y nos fuimos vinculando, mirá, vos dijiste Varela, también Dani Quintero. Dani fue alguien que marcó mi vida porque él no teniendo conocimiento de lo mejor de Dios, me siguió durante 20 años, siendo que él jugaba en Central, Independiente, y decía, ¿qué tengo que seguir a este loco? ¿Y seguirte en qué? Me siguió por todas las cárceles, 20 años. ¿Pero por qué te siguió? Porque éramos amigos de la infancia, vivíamos Cuyen y Viamonte, los dos. Ustedes Pero él nunca se vinculó con la droga, él nunca ustedes eran amigos. Claro. Nos conocimos de... Cuando vos caes No, nos conocíamos, el papá de él se conocía con mi papá. Bien, Cómo eran eran amigos, pero cuando vos caes preso, él te iba a ver. Él con Natalia, también, que es la mujer actual, ¿Te siempre... iban a visitar? Él siempre me iba a visitar. Un día estaba jugando en Independiente y estaba con Manso, que jugaba con Manso. Sí. Y bueno, también él dijo, Manso, para que tengo que visitar a un amigo. Paró en la cárcel de San Nicolás y se metió. Pero así durante 20 años. ¿Cuánto estuviste preso? 20 años. 19 años y 9 meses. Y bueno, yo le hago una entrevista y... ¿Qué habías hecho, Mario? Y había hecho, de chiquito, yo entraba y salía, entraba a la mayoría. 22 de septiembre caigo preso, ya cumpliendo la mayoría. Salgo en consumo de adentro de la comisaría y a las 8 horas vamos a robar lo que es un traficante en Rosario y vuelvo a caer preso nuevo. Tenía que estar 4 años, pero adentro de una cárcel no era lo mismo que... Ahora me está haciendo una entrevista vos. Ay, sí. No era cuando entré en una cárcel no es que me dijeron vamos a estudiar, me pusieron una lanza, un machete, me dijeron defendete como podés. ¿Así? Así, y ahí empecé a acumular más años, porque era defendete como podés. No tenía conocimiento de Dios, no existían los pabellones cristianos. Defendete como podés. Y filmaban cuando yo me defendía con una... Era como que ellos hacían apuestas, las autoridades en ese momento. Yo te hablo año 97, 96. Defendete como podés. Muchos de los que entraron conmigo terminaron muertos. Y te hablo de generación en generaciones. Y no hay que me llevaron a una escuela, a una facultad. Por eso nosotros cuando vamos ahora con las iglesias queremos que le enseñen, ¿no es cierto?, a la gente ahí adentro. Vos entrás hasta 5 años, 20 años siendo un ladrón o un perejil, porque el 99% de los que entran en consumo, no porque hayan sido delincuentes hoy en las cárceles, que están superpobladas, y queremos que haya talleres de marmolería, de carpintería, porque hay un montón de espacio físico. En Coronda tenés cuadras de carpintería, marmolería que no se usan. Y bueno, lo mismo en los barrios, lo que vos decís, es reeducar a los pibes, lo que se hace en los 20 amigos, y enseñarle, qué sé yo, panificación, herrería. Bueno, vos querés un plato de comida, nosotros te vamos a enseñar. Te vamos a enseñar a trabajar. Vas a aprender herrería, carpintería, lo que sea, reeducar a los pibes. Así que bueno, estamos en el mismo camino, Pablo. Sí, creo que sí, que uno va conociendo gente, ¿no? Que uno se va encontrando con gente en el camino que habla el mismo idioma. Y a lo mejor ni nos imaginábamos ninguno de los dos, ¿viste? Bueno, no, claro que no. Bueno, Pablo, quiero brindar por tu vida. Dame, te voy a decir un poquito de agua. Siempre brindo con agua, ¿no es cierto? Porque lo hago como algo puro, algo limpio. Bueno, tu testimonio, ¿no es cierto? Tu vida y todo lo que se viene por delante, ¿no? Lo que te declaró Isabel Pastor, que ya pasó hace muchos años, pero tenés muchos años más, ¿no? Dios multiplica los años y los días. Así que muchas gracias. Gracias por la invitación. Y acá estamos. Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba, pero cuando te necesité